aprender la palabra del Señor. Estas semanas hemos estado aprendiendo acerca o estudiando el libro de Romanos, o de la epístola del apóstol Pablo a los romanos, que es un libro que viene con mucha enseñanza, especialmente para la iglesia y para todos, generalmente para todos, pero viene a traer un empoderamiento. Yo veo ese punto de vista, de un empoderamiento cuando conocemos una verdad. ¿A cuánto les gusta conocer la verdad? Y no mentiras. Conocer la verdad es fundamentarse o estar firme en algo seguro. Por eso Jesús habló la verdad y dijo que Él es la roca. Y si nuestra casa está en la roca, nada podrá derribarla, nada te podrá destruir. Porque aunque vengan vientos y vengan ríos y venga una tempestad entera, tu casa no se moverá. Y este es un punto fundamental en la vida cristiana. Estar firmes. Vivimos en un tiempo muy difícil. Estamos viviendo en un tiempo donde están las cosas muy complicadas para muchos. Y hoy en este día viene algo muy importante para nosotros que necesitamos aprender. Esta semana pasada aprendíamos acerca de cómo Dios deja cuando alguien se endurece en su corazón y su mente se va por otras prácticas, por otras cosas, y deja a Dios. En otras palabras, deja la verdad por irse por la mentira. Hay mucha gente que le gusta más la mentira que la verdad, y hay gente que vive de esa manera porque así camina el mundo. Y a veces nos encontramos con situaciones donde tenemos que hacer firme la verdad, o hablar la verdad en todas las cosas. Pues simplemente cuando te dan cambio de más, no digas que te tocó suerte porque se equivocó la persona que te estaba atendiendo. ¿A cuánto les ha pasado esto? Y que te vas con feria de más. No levante la mano, es que a muchos nos ha pasado de alguna manera, pero qué importante cuando practicas la verdad y regresas lo que no es tuyo. Eso es verdad, es admitir que eso no es tuyo y tienes que regresarlo. Pero es que ya me tocaba, dicen algunos, ya me tocaba, se equivocó, es que siempre me ha llevado más, pero ahora me toca a mí. Pero no es así, siempre actuar con justicia y con verdad. El libro de Romanos nos enseña acerca de la idea principal en esta tercera parte, es acerca de la obediencia, pero la obediencia a Dios. La idea principal de esto es la obediencia religiosa separada del Evangelio. No conduce a un corazón distinto, sino a un corazón en desacuerdo con la justicia de Dios. O sea, que hay una gran diferencia allí. Saber esto, que solo la gracia transformadora de Dios puede crear corazones justos que aman y obedecen. Confiar en Dios es suficiente para producir corazones obedientes, o en nosotros producir un corazón obediente. Y yo quiero hablar en una situación, más bien en una manera que generalmente para todos que nos encontramos de alguna forma, necesitamos aprender a obedecer a Dios y confiar en Él, porque es la fe en el Evangelio la que nos hace justos, no nuestra obediencia en la religión. Y Pablo habla sobre este capítulo algo muy impresionante, pero quiero enfatizar en algo tan especial que espero que lo guardes en tu corazón, porque en algún momento lo vas a necesitar. En algún momento de la vida vamos a necesitar, cuando eres sacudido por algunas situaciones difíciles, o porque has cometido alguna falta, has cometido algún error, y puedes decir, como muchos han caído en esto, ya no hay esperanza, o se pierde la credibilidad, o que ya no fuiste bueno, esto ya no sirvió. Dios es un Dios especialista en restaurar lo que se destruyó. Las vidas que son destruidas, Dios las restaura. Por más, escucha bien, esto queda puesto muy claro antes de ahondar más en este tema, que vamos a hablar acerca de los juicios de Dios. Los juicios de Dios es el tema que vamos a hablar en este día, y que tiene que ver mucho en la idea
que Pablo está poniendo orden en la religión, en las costumbres, posiblemente para muchos, ¿no? que viven así, con cosas que viven engañados, como los judíos, como los gentiles. Y Pablo hace una separación de esto a creyentes y a no creyentes, a religiosos y no religiosos. Aún enfatizo en esto: la salvación no la recibimos por seguir una religión o cubrir un montón de reglas. La salvación te salva por cumplir una cantidad de reglas. La salvación viene por medio de Cristo Jesús y por la fe, por su gracia. La gracia es vencedora. Pablo habla respecto a esto, a que somos culpables o culpados de juicio. Merecíamos el juicio o merecemos el juicio, pero Dios, en su grande amor con que nos amó, le bastó decir: yo quiero. Él decidió salvarte y no hay argumentos que puedas decir para poder decirles que este no se vale, a este se alcanza la salvación y ese ya no. Eso estaba sucediendo con los judíos, quienes podían cumplir la ley y cumplir con los rituales que la ley exigía, pero eso no bastó para poder tener la salvación. Pablo dice aquí, vamos a ir a la lectura, capítulo 1 de Romanos, capítulo 2, verso 1 de la epístola a los Romanos, capítulo 2, verso 1 en adelante. Si me ayuda a leerlo, yo quiero pedirle en esta tarde que ponga mucha atención, abra sus oídos, ponga todo de su parte para pedir al Espíritu Santo que traiga el entendimiento, que podamos entender lo que es la fe, lo que es la gracia, lo que Él es capaz. Y vamos a ver esta capacidad de parte de Dios. Y así como estamos, antes de avanzar, yo quiero pedirle por favor que si puede cerrar sus ojos. Padre, en esta hora vengo ante tu presencia y te doy gracias porque tú estás aquí. Y pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, que podamos entender y comprender tu palabra, Señor. Que nos des, Señor, sabiduría, Padre, que cada uno pueda salir bendecido de este lugar con tu palabra, Señor. Ayúdanos, guíanos a toda verdad y a toda justicia en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos listos? Dice así: por lo cual, dice, hombre, quien quiera que seas. Note bien esta lectura que vamos a tener del 1 al 7 para poder tener la idea de lo que vamos a compartir en esta hora. Entonces seguimos. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, ¿qué pasa? Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Me detengo un poquito aquí. Va a ser algo a veces complicado para poder entender y comprender muchas cosas que necesitamos saber, y más en los días que vivimos en este tiempo. Entonces seguimos, dice Pablo aquí: por lo cual tú que eres excusado, no puedes ser excusado, o que te excuse, o que podamos tener algún argumento para poder nosotros, dice, hombre cualquiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Hablando de los juicios, hablando de la forma natural, y vamos a hablarlo también en la forma espiritual o creyente. Tú que juzgas es algo que es tan común para muchos. Y en otra parte Pablo dice: no juzguen antes de tiempo. Nosotros como seres humanos siempre juzgamos y adelantamos. Y nos pasa un detalle muy frecuente cuando perdemos algo. ¿A cuántos se les ha perdido algo? En la casa no lo encuentran. Y lo primero que hacemos, ¿qué es lo primero? ¿A quién acusamos? Al que tenemos cerca. ¿Cierto o no? Siempre juzgamos a la ligera. Si alguien se golpeó, antes de levantarlo, lo golpeamos. Esa es la idea humana, ¿no? El pensamiento humano.
Castigamos, en otras palabras, al que se equivocó, al que hizo lo malo, si lo pudiéramos colgar, lo colgábamos, porque cierto no. Y más si hizo algo que lo ofendió. Las ofensas es algo que lidiamos todo el tiempo, pero olvidamos algo fundamental, muy importante que lo que vamos a ver ahorita. Pero hablando del juicio que hacemos nosotros, ¿juzgas o juzgamos a la ligera? Y esto es común para muchos. Pero es algo que viene a sacudirnos a no ser así. ¿A cuánto les gusta ser así? Algunos dicen que así soy. No eres así. Te hiciste así, pero no eres así. En el plan de Dios no es eso. Sin embargo, esto estaba pasando con el pueblo de Dios, o sea, los judíos, y también con los gentiles. Y es lo que podemos aplicar en el tiempo de hoy, especialmente hablando de la iglesia. Deje usted que no conoce a Dios. Los que conocemos a Dios tenemos que tener mucho cuidado respecto a esto. Pero es muy frecuente y muy fácil juzgar y echarle la culpa a alguien. Siempre. Y luego cuando encontramos las cosas, nos dimos cuenta que no era así, como lo estábamos diciendo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo difícil es poder reconocer y pedir perdón y decir, me equivoqué. ¿Hay alguien que lo ha hecho así? ¿Quién has dicho me equivoqué? No, qué bárbaro. Le eché la culpa. O que alguien se llevó algo y no fue ese, fue otro. Sin embargo, lo culpamos por cualquier cosa, juzgamos a la ligera. No juzguemos. Hablando por ejemplo, de la iglesia del Señor, debemos aquí aprender en esto a tenemos el conocimiento de Dios, ¿no? Y de poder decidir no ser así. Al decir malas palabras también tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y tenemos que ser renovados, no ser así. Si a alguien le gusta mentir, ya no sea mentiroso. Hay que practicar la verdad. La palabra de Dios en esta tarde viene a traer un confrontamiento a nosotros para actitudes que necesitan ser cambiados. El que habla malas palabras, yo recuerdo cuando antes, y uno lo determina, tiene que ver con decisión, ¿no? Cuando yo determiné en algún momento en mi temprana edad juntarme con amigos que hablaban muy mal y su comportamiento era muy malo. Y un día, yo todavía no conocía al Señor, pero yo decidí no ser igual, no que no abrieran de mi boca malas palabras. Quise ser de una manera, en una forma más correcta, no siendo cristiano. Pero cuando el Señor me salvó, con más razón, cambiar actitudes, hábitos, costumbres que no son buenas, que causan mala impresión. La forma de expresarse causa mala impresión, pero una persona sabia y verdadera inspira a otros a ser así. La inspiración de cada creyente debe de afectar a otros en cuanto a imitar su fe, en su conducta, en su forma de ser. Esto, ¿sabe por qué? Porque esta conducta glorifica el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El nombre del Señor Jesucristo es levantado, pero por otro lado puede ser vituperado y rechazado por muchos. Así pasaba con los judíos. Ellos aplicaron las leyes. En el largo de este capítulo, del 2 al 17 o hasta el 29, encontramos cómo Pablo empieza a confrontar situaciones que usted puede leer en su casa. Es muy difícil poderlo hacerlo en un momento, tanta riqueza de la palabra de Dios, para desglosarlo en un momento, para poderlo digerir, para poderlo entender. Y aquí aprendemos en este primer punto, cambio de actitudes. Nuestra actitud, tu comportamiento, nuestro comportamiento refleja lo que está dentro de nuestro corazón, y eso exalta el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia está aquí para exaltar el nombre del Señor, no solamente cuando estamos aquí en la iglesia, pero que cuando estás fuera de la iglesia. Acá los hermanos no me ven, nadie te ve lo que dices, tus malas expresiones o nuestras malas expresiones o mala conducta. Dios la está viendo. Dios conoce todo nuestro vivir, pero Pablo nos exhorta a esto, realmente a que la forma que está hablando del juicio, dice que si nosotros juzgamos a otro, nos condenamos a nosotros mismos. Bueno, sigamos adelante en el versículo 2, Mas sabemos que el juicio de Dios
contra los que practican tales cosas según la verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Quién escapará del juicio de Dios? Nadie escaparemos del juicio de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, que hoy en día para muchos se les hace fácil juzgar en lugar de restaurar. ¿No cree que sería mejor que se equivocó, mejor levantarlo? Una iglesia que restaura, una iglesia que no critica. Aquí en lo que te enseñamos a amar, a no criticar. Criticar no edifica, y criticar destruye. Hay mucha gente que hace un estilo de vida, ser criticón, siempre criticando, siempre juzgando, nunca está contento con nada, algo está mal. ¿Qué tiene que hacer? Venir a un arrepentimiento delante de Dios, porque es una conducta que no está glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El nombre del Señor Jesucristo es rechazado por los impíos cuando ve una conducta que no está bien. Entonces, aquí, si uno está juzgando, es que tiene que ser perfecto. Alguien que está juzgando tiene que ser perfecto, que no comete ningún error. Pero no podemos exigirle a alguien algo que no está haciendo, o alguien no puede dar lo que no tiene. El juicio no es correcto, no nos ha dado juicio para juzgar. Cristo no vino a condenar el mundo. Dice que cuando Cristo vino para que el mundo fuera salvo por Él y no para condenar el mundo. Entonces nosotros no estamos puestos aquí para condenar al mundo y señalar a todo el mundo de los errores, de las faltas. Estamos aquí para levantar al caído, para restaurar al que es herido, levantar a aquel que tenemos nosotros, para que puedan recibir la esperanza y puedan recibir lo que necesitan y ser libres de eso. Pablo está diciendo aquí respecto a esto, a lo que existe, porque vamos a ver aquí. Muy bien, cuando estamos en ese juicio, no entendemos y entramos en un tiempo, temporada, lo que usted quiera, o muchos a lo mejor como estilo de vida lo hacen, pero no debe de ser así, porque dice Pablo aquí en el verso 4: o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, Dios no nos juzga así como nosotros juzgamos. Dios te ama, Dios te levanta, no te condena. Recuerda el día que venimos a los pies de Cristo, cómo venimos con diferentes necesidades, y no venimos porque éramos limpios o puros, o como unas blancas palomas, ¿cierto? Venimos con muchas necesidades, pero el Señor, tan grande en misericordia, te levantó, te perdonó todos tus pecados, te sanó tus dolencias, te hizo su hijo, puso anillo en tu dedo, en tu mano, y te dice, tú eres mi hijo, porque Él te ha traído con lazos de amor, no con condenación. No te ignotemos el principio de Dios. Si dale ese aplauso fuerte de ese mensaje, es por celebrar la bendición de Dios, habernos atraído con lazos de amor, como la oveja que estaba trabada, ya perdida en el monte, llorando, y Él nos tomó en sus brazos y te abrazó y no te ha dejado. ¿No crees que esto es de celebrarlo? No te condenó, no nos condenó, no nos menospreció, sino que te trajo con lazos de amor. Y Pablo dice, ¿o acaso ignoran la benignidad del Señor? Esto quiere decir un amor profundo de parte de Dios, y que Él mismo produce en nosotros el arrepentimiento a través de su Espíritu Santo. Viene y te quebranta cuando nos equivocamos, cuando cometemos alguna falta. Él viene y te sana, Él produce en nosotros esa atracción, lo hace a través del Espíritu Santo y te llena de ese amor que tiene que ver con la benignidad del Señor. Y es lo que Pablo dice. No, el pueblo había caído en reglas que no podían cumplir. La religión no salva por más reglas que ponga.
no pueden salvar, no tienen la capacidad, es insuficiente, pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es la gracia del Señor. Saliendo un poquito, hablando un poquito acerca de lo que es la religión y la superstición. ¿Habrá alguien aquí supersticioso? ¿Habrá alguien que conozca de alguien que sea supersticioso? ¿La hemos relacionado con la religión? Supersticioso o los temores por algo. ¿Habrá alguien que sepa de esto? Si hay gente que es supersticiosa. ¿Conoce algunas frases dichas por gente que usted conoce? Dígame una, todos. Que no pase debajo de esa escalera, porque se le va a caer la escalera o le va a ir mal, ¿no? A ver otro, ¿no? A ver, levántate de aquí. Imagínense si fuera tan fácil, pues todos. Hay otra también, hay más. A ver, va un poquito más fuerte. Que no se bañe a medianoche. Cosas como esas, ¿no? Y la gente vive con eso, viene a ser parte como una religión, de confiar en eso. ¿Algo otra? Hay más. No saben la mañana y la noche. A ver, otra, que no se bajen los pies, ¿por qué? No da risa, ¿no? Pero son cosas que la gente acostumbra porque son supersticiones. O cuando dicen una frase que no está bien y dice toco madera. ¿Se acuerdan de eso? Yo no me sé muchas, pero hay muchas que se dicen por ahí. Y luego escucho gente decir eso cuando, no quiero que me pase eso. Déjame decirle pero lo que dice la Biblia. ¿Ves? La gente camina así porque no conoce las escrituras. Dice, de lo que más teme el impío, eso le vendrá. De lo que más teme el impío, eso le vendrá. Pero déjame decirle que el que está en Jehová está seguro. El que está en Dios está seguro. El que practica la verdad está seguro. Y la verdad es Cristo. Me encanta esto. Y yo quiero hablar más en este punto acerca de la benignidad del Señor, de la cual me resalta y es muy importante esto que le comparto para que nuestra fe esté segura y conozcas que el Dios que servimos es un Dios de misericordia que salva al mundo y al pecador. No, había gente, déjenme decirle algo, hablándole, predicando con muchas ocasiones, nos encontramos con muchas situaciones respecto a esto, a que la gente venga a los pies de Cristo, pero hay un pensamiento de muchos que dicen, es que me porto muy mal, ¿cómo voy a la iglesia? Primero déjenme corregir algunas cosas y luego voy a la iglesia. Es una idea equivocada. Cuando venimos a la iglesia, venimos tal como somos, porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Esto es bíblico. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, porque mismo Dios te lleva al arrepentimiento, porque te ama, porque Dios ama al pecador, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que venga un arrepentimiento. Me encanta lo que Pablo dice acerca de reflexionar, acerca del arrepentimiento, que Dios mismo, porque nos ama, te atrae. Y no creen que esto es para celebrarlo. Y sí, gracias Señor porque estoy en este lugar, porque tú me has atraído para oír tu palabra de libertad, porque en ti hay perdón, Señor. Creo que esto es de celebrarlo. Hay mucho poder compartir en esta mañana, pero lo importante y lo más relevante en esto
acerca de pensar, de meditar, realmente de cómo nos conducimos, y debe de conducirse de una manera correcta delante de Dios, que tiene que ver con el testimonio de la fe en Cristo Jesús, de esta verdad que tú profesas, que tú la crees, que tú te mueves en esta verdad y no en mentiras. Nuestra fe está basada en Cristo Jesús, porque fue el que dio su vida por nosotros. Él vino a traernos libertad. Sin embargo, el pueblo de Israel estaba con una ley tremenda que no podían los mismos cumplir esas reglas, y las fracasaron, porque la religión que ellos profesaban era insuficiente. Pero la fe en Cristo Jesús, que es donde viene nuestra salvación, donde está nuestra seguridad, donde recibimos el perdón de nuestros pecados, donde recibimos la libertad por esta gracia que Dios nos ha dado. Al escuchar o ver esta palabra, la benignidad de Dios, el perdón de Dios, es como aquel padre que le entregó su herencia a aquel hijo que le pidió para poderse ir de su casa, y le dijo: Padre, dame lo que a mí me toca, porque me quiero ir de la casa. Y cuando él se fue, habiendo el padre dado la herencia, se fue, y dice que vivió perdidamente, malgastó todo lo que el padre le había dado, y luego le faltó. En ese tiempo tenía muchos amigos, se le acabaron los amigos, no tenía provisión, y decidió ir buscando un trabajo, y el trabajo que pudo encontrar era el más degradado, podríamos decirlo, porque era cuidar cerdos. Pero cuando está allí en esa condición, viendo, queriendo comer, y no podía comer de las algarrobas de los cerdos, dice que pensó, meditó, porque siempre hay un momento cuando el ser humano piensa, cuando sabe que se equivocó. Entonces, el amor de Dios no rechaza a nadie, pero sí habla del juicio que un día Él va a juzgar. El juicio de Dios un día se va a celebrar. ¿Qué queremos? ¿La ira de Dios? ¿El juicio de Dios? ¿O la benignidad de Dios? Es elección. Escoger la benignidad de Dios es lo mejor. El favor de Dios, la misericordia de Dios para nuestra vida. El juicio de Dios son para aquellos que no merecen. Y un día se va a celebrar. Y Pablo habla de la benignidad del Señor, o de la ira de Dios que será desatada. Es importante tomar en cuenta las cosas que un día van a suceder. Pero las cosas que han preparado Dios para nosotros es la vida, es la bendición, es el conocimiento de su palabra, para que por ella podamos estar firmes en esta verdad y caminar seguros, porque la salvación que Dios te ha dado es eterna. Y vamos camino a la eternidad. Yo no sé cuántos van camino a la eternidad en este día. Todos los que han aceptado a Cristo Jesús, cuando se termine la carrera en este mundo, o terminemos, nos encontraremos con Él para estar con Él para siempre. Y que valió la pena para muchos decir en aquel día: oye, sí valió la pena. Porque lo que Dios tiene preparado es mucho más grande para nosotros de lo que podemos ver o entender. Es mucho más allá poder entender acerca de la benignidad del Señor, y que esa benignidad nos lleva al arrepentimiento. Dice verso 4, su benignidad, o sea que Dios mismo hace o nos atrae y viene para traer libertad a nuestro corazón. Es Dios mismo que te levanta, es Dios mismo que su grande poder, se da cuenta que tan grande es el amor de Dios, para ocuparnos en cosas, en pequeñeces de lo que Pablo está diciendo. Porque se juzgan, porque Dios no los juzga así. Porque si Dios nos juzgara así, no tuviéramos salvación. Si hubiera hermano, no quisiéramos. Porque Dios no nos juzga así. Dios tiene misericordia, y su amor es tan grande y compasivo para con nosotros, para contigo, para tu vida, para tu familia, para la iglesia, para todos. Y la iglesia viene siendo algo tan especial porque es la amada, es la obra de Dios, es tan especial. Realmente, cuando nos damos cuenta lo que costó, tú costaste la sangre de Cristo. Y es su amor extendiéndose para todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que proceda a un arrepentimiento. ¿No cree que hay cosas que tienen que cambiar de nosotros?
tenemos que quitar los juicios. No nos corresponde a nosotros, le corresponde a Él. ¿Sabe qué nos corresponde a nosotros? Amar, levantar, consolar, ser la ayuda para el que está caído, no para pisarlo. Si el que está caído, imagínense, y ser pisado, no puede ser así. Hay cosas que necesitan cambiar y es muy fácil que juzgamos. Hoy cosas tienen que ser transformadas por el poder de Dios. Y que el Señor venga y llene nuestro corazón de ese amor compasivo, no orgulloso, vanidoso, soberbio. Dios no se mueve en eso. La soberbia no es de Dios. La soberbia la trae el enemigo para destruir. Ser criticón, al enemigo le gusta mucho tenernos así, porque sabe que si está juzgando, está juzgándose a sí mismo. Y Pablo está diciendo: tú, hombre, quien sea, quien quiera que seas, está por igual, sea religiosos o no religiosos, cristianos o no cristianos. Estaba pensando cuando el Señor hablando del problema de alguien tan chiquito, y no nos damos cuenta una viga tan grande que tenemos así. Cuando juzgas a otros, pídele perdón a Dios. Mejor dile que te dé amor para amar, y que aprendamos a tolerarnos, a soportarnos los unos a los otros. Si no nos soportamos los unos a los otros, alguien dijo: ¿a dónde vamos a parar? ¿Se dan cuenta? El amor de Dios es una manifestación de su presencia. Juan dice que si nosotros nos amamos, es que el amor de Dios está ahí. Es que la presencia de Dios está ahí, en que nos amamos los unos a los otros. ¿No creen que es mejor amarnos? Mejor entender lo que dice la palabra de Dios, que la iglesia es un su cuerpo y debemos amarnos los unos a los otros. Y si levantamos, ganamos. Estamos aquí para ganar, para multiplicarse y no perder. Vamos a avanzar, vamos a desarrollarnos, vamos a ganar, vamos que a esto se multiplique, porque Dios es un Dios que multiplica, que no resta. Y tiene que ver con el amor, tiene que ver con el impacto hacia los que nos rodean. Amarnos y perdonarnos nuestras ofensas. Recordemos esto que dijo el Señor: de la misma manera que el Señor nos perdonó, también nosotros perdonemos. No hay ofensa que no podamos perdonar. Lo difícil es el reconocer. El difícil a veces es admitir que fallamos. Pero Dios es tan grande y tan amoroso, tan hermoso, que produce en nosotros el querer como el hacer, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y su voluntad es buena para ti, su voluntad es buena para tu familia, y Él tiene palabras de bien y no de mal. Qué hermoso es el Señor.